En la naturaleza existen seres interesantes que esconden uno de los mecanismos de defensa más poderosos, el veneno. Hoy recorreremos un conteo regresivo con los 10 animales más venenosos del planeta, criaturas que demuestran que el tamaño no siempre determina el poder. En la 10ª posición aparece el pez globo. Habita en aguas del Océano Pacífico, especialmente cerca de Japón, y puede medir entre 30 y 60 centímetros. Cuando se siente amenazado, se infla como un globo para parecer más grande. Contiene toxinas extremadamente potentes en su hígado, ovarios y piel. No existe antídoto para este veneno. Curiosamente, tocar al pez no representa peligro. El riesgo surge cuando se consume sin la preparación adecuada. Aún así, es considerado una delicia en la cocina japonesa. Subiendo al 9º lugar nos encontramos al escorpión de cola gorda. Vive en los desiertos del norte de África y Medio Oriente y mide entre 8 y 10 centímetros. Su característica más notable es su gruesa cola, donde almacena un potente veneno capaz de causar dolor intenso, fiebre y complicaciones cardíacas. Aunque no es el escorpión más tóxico del mundo, sí es uno de los más peligrosos en su región porque suele esconderse en grietas de viviendas y zonas habitadas. Afortunadamente, en muchas áreas donde vive existe antiveneno disponible para tratar sus picaduras. Ahora, en el 8º puesto, la araña de embudo australiana. Vive en bosques húmedos alrededor de Sydney y mide entre 6 o 7 centímetros. Construye madrigueras con telarañas en forma de embudo que le sirven como trampa para capturar presas. A diferencia de muchas arañas, es bastante defensiva y puede morder repetidamente si se siente amenazada. Su veneno afecta directamente al sistema nervioso. Sin embargo, desde 1981 existe un antiveneno eficaz. En el 7º lugar aparece el escorpión amarillo del desierto. Habita regiones áridas del norte de África y Medio Oriente y mide entre 8 y 11 centímetros. Su veneno contiene una mezcla de potentes toxinas capaces de provocar dolor extremo, convulsiones y alteraciones neurológicas. Lo más interesante es que algunos compuestos de su veneno están siendo investigados por científicos para ayudar a detectar tumores cerebrales. En la 6ª posición encontramos al pez piedra. Vive en arrecifes del Indo-Pacífico, especialmente cerca de Australia, y puede medir entre 30 y 40 centímetros. Su cuerpo tiene una textura irregular que imita perfectamente una roca cubierta de algas. Es el maestro del camuflaje marino. Curiosamente, el pez piedra no ataca activamente. La mayoría de accidentes ocurre simplemente porque alguien lo pisa sin darse cuenta, aunque existe antiveneno. Entrando en la 5ª posición encontramos al caracol cono geográfico. A simple vista parece un caracol marino común con una concha de unos 15 a 15 centímetros, pero en realidad es un depredador altamente especializado. Vive en arrecifes del Océano Indo-Pacífico y utiliza un diminuto arpón venenoso que puede dispararse a gran velocidad para cazar peces. Su veneno contiene toxinas extremadamente potentes que paralizan el sistema nervioso. Actualmente no existe un antiveneno específico. En la 4ª posición surge uno de los animales más llamativos del océano, el pulpo de anillos azules. Este pequeño pulpo vive en arrecifes del Pacífico cerca de Australia y Japón y mide apenas entre 12 y 20 centímetros. Cuando se siente amenazado, su cuerpo muestra brillantes anillos azules que actúan como advertencia visual. Su veneno es capaz de paralizar músculos y detener la respiración. No existe antídoto específico. Lo más inquietante es que su mordedura puede ser casi indolora al principio, lo que hace que no se perciba el peligro de inmediato. Llegamos al podio y la emoción se dispara. En tercer lugar, bronce para la rana dorada venenosa. Este pequeño anfibio vive en las selvas húmedas de Colombia y mide apenas unos 5 centímetros. A pesar de su tamaño, es el vertebrado más tóxico del planeta. Su piel produce una sustancia tan potente que puede causar parálisis cardíaca. No necesita morder, basta con tocarla para correr peligro. Curiosamente, en cautiverio, estas ranas pierden su toxicidad porque obtienen el veneno de ciertos insectos que consumen en la naturaleza.
En segunda posición, la medalla de plata es para la taipán del interior, la serpiente terrestre más venenosa conocida. Vive en regiones áridas del interior de Australia y puede medir entre 1,8 y 2,5 metros. A pesar de su reputación, es una serpiente tímida que rara vez entra en contacto con humanos. Su veneno combina potentes toxinas que paralizan rápidamente a sus presas. Pero tranquilos, existe un antiveneno eficaz. Un detalle fascinante es que su veneno está adaptado para matar roedores en cuestión de minutos. Y finalmente, el loro de este campeonato, el animal más venenoso del planeta, la medusa cubo, también conocida como avispa de mar. Vive en aguas tropicales del norte de Australia y del sudoeste asiático. Su campana puede medir 30 centímetros, pero sus tentáculos hasta 3 metros. Miles de células urticantes disparan microscópicos arpones que inyectan veneno casi instantáneamente al contacto. Aunque existen antivenenos, el encuentro con esta medusa puede ser extremadamente peligroso. Estos animales nos recuerdan que la naturaleza es tan fascinante como poderosa. Cada uno desarrolló su veneno como una herramienta de supervivencia, no para atacar humanos, sino para defenderse o capturar alimento. Conocerlos y respetar su espacio es la mejor manera de convivir con ellos. Dime en los comentarios cuál te sorprendió más.